¿Cómo estás, Leandro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí. Veo tres, cuatro personas conectadas, que supongo que serán alumnos, ¿verdad? Ujú. Gaby, Ricardo, Carlos y no, no sé cuál es el nombre, dice Tongas. Gastón. Gracias, Gastón. Hola, Gastón. No sé si daremos unos minutos más, ¿te parece, Leandro? Para ver si Sí, se conecta. sí, sí, Son las recién en 7. punto. Mm. Hola, Carlos. Buenas tardes para todos. Y se sumó Alejandro. Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bien, acá. ¿Acá dónde? ¿Dónde estás? En Buenos Aires vivo en Vicente López. Ah, mira, está cerquita de mi casa. Yo vivo ¿Dónde? en Belgrano. Ah, bien. Mira. ¿Y el resto? Ricardo, Gaby, Gastón, Carlos, ¿de dónde son? ¿Quieren escribirlo o contarlo? Buenas, Qué lindo, qué lindo. yo Carlos del interior de la provincia de Salta, Ah, ¿de dónde sos? Seclantás, un pueblito. Ah, sí, sí, me habías contado, en el foro lo contaste, de Seclantas, no sé si sos el único, ya sé dónde es, ahí por la ruta 40, cerca de este pueblo tan bonito, ¿cómo se llama? Eh, Nosotros pertenecemos al departamento Molino y al lado está el departamento de Cachi. claro, Molino se llama, pero ¿cómo se llama la ciudad? ¿Molino es? El departamento de nosotros Molino, después está Cachi y siguiendo al sur llegamos a Cafayate, que es por ahí el Claro, más nombrado. claro, qué bonito, sí, sí, qué lindo lugar, sí, hicimos ese camino en un momento con mi familia, me encantó. Y Seclantas, me acuerdo, paramos a tomar algo en era como una hostería más bien, ahí como frente a la plaza, muy bonito, muy lindo todo. Ah, y sí, cerca de la hostería esa vivo, Ah, mira, mira, ahí en la plaza nomás, ahí en la siguiente cuadra. mira, qué lindo. ¿De Santiago del Estero? ¿De Santiago del Estero de la ciudad o de algún lugar de alguna Gaby? Mira, acá Alejandro dice que extraña sus pagos. Y acá hay alguien de Burlingame también cerca. Bueno, Leandro también está, que saben que es el coordinador de la Tecnicatura. Está por acá en zona norte también. Capital. Mirá vos, no conozco, es una provincia que no conozco, Santiago del Estero. Conozco la mayoría de las provincias, tuve la suerte de inclusive vivir en algunas y otras ir de turista. Viví en Corrientes y en Neuquén y en Córdoba, pero no, Mendoza también viví, pero no en Santiago. Me gustaría. Ahí se sumó Cecilia. Hola, Cecilia. Suponemos que Cecilia, porque a veces uno le usa la computadora al otro y tiene el nombre del otro, ¿no? ¿Dónde está Cecilia? Ah, sí, Cecilia, dice. Salta. Salta capital. Ah, muy bien. Bueno, vamos a esperar, no sé, unos 5 minutitos más y arrancamos. Ah, acá, Leandro en Escobar. Sí, para que supieran los chicos de dónde era. Claro. Esta vez no les voy a sacar tanto tiempo como el anterior. No sé si estuvieron Gastón, Carlos, Gaby, Cecilia, Alejandro. Si estuvieron en la anterior, se me fueron un poco los tiempos, espero que no, sobre todo Ricardo, porque en esta estuvo acá Ricardo, pobre, estuvo como 1 hora y media bancándome. Así que, y también Gastón, así que esta vez va a ser más corto porque además está el partido, así que me imagino que más de uno estará con ganas de ir a escucharlo, ir a verlo.
muy bien, Gastón, muy bien. Claro. Sí, es difícil a la tarde, por más que uno ahora, no sé, ¿ustedes están, la mayoría trabaja desde su casa o tienen que movilizarse? ¿Algunos se tienen que movilizar? Vamos a ver. ¿Alguno tiene que moverse para trabajar? ¿Tiene que ir a la oficina o salir de su casa? Asumo que si nadie escribe, en mi caso ambos. Ricardo tiene que hacer ambos, de un lado a otro. Muy bien, Cecilia igual. Ah, Alejandro también se tiene que movilizar. Carlos va al trabajo, mira. Gaby también. Pero, Gaby, ¿vos salís a trabajar o salís por salir? Porque tengas que hacer compras o cosas así. ¿Es por tu trabajo? A trabajar. Sí, yo no, yo trabajo todo el tiempo desde mi casa, casi no. Para trabajar desde hace, como, no sé quién decía ahí que hace 7 meses que trabaja de la casa, yo igual, no he tenido que volver, yo trabajo en el centro. Ese es mi trabajo que me ocupa todo el día, es en el centro, y vivo a media hora de transporte público, ¿no? Media hora, 40 minutos de que salga de mi casa hasta que llego. Y bueno, eso no más. Sí, bueno, claro. Claro, pues ahora le cuento la parte mía. ¿Cómo? Les cuento lo mío porque nosotros, después que si nos vamos para allá, algún día, porque pasa a veces, se nos han encendido las alarmas por protocolo, tenemos que hacer ese aislamiento, pero seguimos nosotros en digital porque como nosotros tenemos el Ministerio de Modernización, yo tengo las claves de GD, las mesas de entrada Claro. y la mensajería general de toda la Administración Pública Nacional, así que Claro. nosotros no paramos, igual seguimos. Claro. Entonces, como todos, o sea, todos siguen de la casa y de la casa es peor porque a veces no tiene horario. No, sí, eso sí, es indudable. A mí me pasa todo el tiempo eso. Sábado, domingo, uno me queda un ratito más, porque uno cuando va a trabajar, mal que mal llega un momento que tiene que agarrar las cosas e irse. Tiene que volver a su casa. En cambio, acá, como uno no vuelve, o volver es ir a la cocina, qué sé yo, a comer, sigue trabajando todo el tiempo, ¿no? Ahí se incorporó Jorge. Bienvenido, Jorge. Y aparte de docente en la casa. Claro, aparte, claro. Bueno, pero antes yo estas cosas, bueno, en este posgrado ustedes no, pero que es el primer año que estoy, pero yo estoy en otros posgrados, en otras universidades y lo que hacía es ir físicamente, ¿no? Entonces salía del trabajo y me iba corriendo a dar la clase, ¿no? Ahora es sentarme así a hablar sola en un cuarto, y bueno, esperando hacerlo lo más grato posible. Y empecemos, Patrick, porque ya pasaron casi unos 10 minutos y Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? para respetar a los que entraron a tiempo, ¿sí? Muy bien, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, entonces les voy a presentar, digamos, la presentación que les traje hoy, ¿no es cierto? En la que, digamos, a ver si me pasa como ayer estuve haciendo una presentación, Leandro sabe que no me proyectaba. Ustedes me dicen si la están viendo proyectada. ¿Sabes que no? Ahora sí, ahí va. Muy bien. Un tiempo de demora, sí, menos mal, porque si no ya iba a pensar que era yo la que no daba pie con bola con esto, no sabía cómo actuar. Muy bien. Se me ocurrió que era un nombre que podía ser interesante, era de los riesgos y cómo enfrentarlos, ¿no es cierto? Porque un poco la idea de esta presentación es partir de donde dejamos en la anterior. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que les había presentado este cuadro, les había hablado de que a nosotros nos gustaba mucho la seguridad de la información a la hora de triadas? Ustedes ya a esta altura deben tenerlo bien claro después del trabajo práctico 1, donde se le insistió tanto en ver qué aspectos de estos 3
de los que hablábamos, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad se veía afectado, ¿no es cierto? Hicimos varios ejercicios, me parece, respecto de eso. También les presenté esta diapositiva, ¿no? Donde aprendimos un poco, y también el segundo trabajo práctico estaba un poco vinculado con esto. Vimos que era una amenaza, o sea, un evento que podía tener potencialmente un efecto negativo sobre la organización, de alguna manera de ocurrir, ¿no es cierto?, de impactar, ¿no es cierto?, pero que iba a tener un efecto negativo, que iba a impactar en la medida en que nosotros fuéramos vulnerables, en la medida en que presentáramos o una debilidad o directamente la ausencia en un control, ¿no? Y esto nos iba a exponer a una situación de riesgo, ¿no es cierto?, que íbamos a tratar de alguna manera controlar, de enfrentar ese riesgo a través de una medida, algún tipo de mecanismo o de control, ¿no es cierto?, un mecanismo, una medida de seguridad, para tratar de alguna manera controlar ese riesgo. Entonces, en la presentación anterior y un poco en el mes de septiembre nos concentramos un poco en esto, ¿no?, en lo que sería este cuadro grisado, que es las amenazas y las vulnerabilidades, ¿no es cierto? Entonces, la propuesta que les traigo ahora es hablar un poco más de riesgo, que también fue tema de las últimas semanas del mes de septiembre y que también empezamos a recorrer en octubre. Y hablar también de medidas o mecanismos de seguridad o de controles, como también se los suele llamar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a ver básicamente en lo que queda de este mes en las unidades que nos corresponden, ¿no es cierto? Entonces, dicho esto, y para empezar a hablar un poquito de riesgo, yo quiero que ustedes piensen, ¿no es cierto? ¿Qué ideas o qué imágenes se le vienen a la mente cuando hablamos de riesgo? Que piensen si pasaron alguna situación de riesgo y si, por ejemplo, si tienen algún proyecto, algo, vamos a suponer, divertido, como las vacaciones o ir a hacer algún deporte, si no toman algún tipo de precaución, no se cuidan de algún modo. Empecemos, concentrémonos en la primera pregunta. Veamos qué se les viene a la cabeza cuando uno dice riesgo. Traten de pensar libremente, no pensar en la medida en que una clase en seguridad informática o lo que hablamos en la diapositiva anterior. Cuando hablamos de riesgo, ¿qué palabras se les ocurriría si le dijeran, denme una palabra, si yo les digo riesgo, denme una contrapalabra? Si la pueden leer en voz alta, o Leandro, si estás viendo el chat y te querés hacer de ahí, veo que hay dos que pusieron algo, me imagino. Vamos a sacar el puntero que puede llegar a molestar ahora. Sí, ahí voy. A ver. Delincuencia, mitigarlo, posible pérdida. Posible pérdida. Ricardo dice delincuencia, Alejandro mitigarlo, Diego posible pérdida. Si quieren, algunos de los que están en la clase, ahorrarle pobre el trabajo de lectura a Leandro, pueden decirlo, pueden abrir los micrófonos y decirlo, ¿no? Así que siempre ustedes cuando hablamos de riesgo piensan en algo negativo, ¿no? También hay un dicho, ¿no?, que dice, el que no arriesga no gana, ¿no? También un riesgo puede ser una oportunidad. En otros idiomas, me dijeron que en el chino, porque como yo no hablo chino no lo pude verificar, a lo mejor si alguno de ustedes habla chino o tiene algún amigo de esa zona del planeta le puede preguntar. Sí, la palabra riesgo se parece más a la palabra oportunidad que al peligro, ¿no? Porque la realidad es que riesgo tiene esas dos acepciones, ¿no? Puede ser pensado como una oportunidad, como algo que nos puede dar lugar a algo positivo, o puede dar lugar a pensar en algo riesgoso, puede ser una amenaza, ¿no es cierto? Nosotros vamos a exponernos a riesgos en la medida en que seamos vulnerables a que determinadas amenazas se plasmen, ¿no es cierto? Tengan lugar, ocurran, ¿no es cierto? O sea que nuestra acepción de riesgo se va a parecer más a esto, ¿no es cierto? Al pobre gatito que obviamente está pasando por una situación de riesgo. Quizás si nos metemos un poquito más en la materia, en la seguridad de la información, ¿no? Empezamos a pensar que los riesgos afectan a las organizaciones, no el riesgo informático, el riesgo financiero, por ejemplo, el riesgo a
inversiones que no son productivas, que no van en el sentido que uno espera, cambios coyunturales que afectan el patrimonio de la organización, ¿no es cierto? Lo afectan financieramente, o nos afectan a nosotros a nivel personal también, pero en este caso estamos en un contexto de organización, ¿no? El riesgo operativo, algo que puede dañarse, que puede fallar y nos impide seguir operando o funcionando. El riesgo laboral, que puede significar algo que afecte a los recursos humanos, por ejemplo, una pandemia, ¿no es cierto? Por dar un ejemplo así un poco brutal, o el riesgo de que haya accidentes en el trabajo, o también el riesgo ambiental, que puede significar a lo mejor en determinadas industrias que ocurran algunas cosas, ¿no es cierto?, que puedan causar un riesgo medio ambiente, ¿no es cierto? Pero también aquellos riesgos vinculados, no sé, hay un poquito de interferencia, no sé si es alguno de ustedes con los micrófonos, están aquellos riesgos vinculados directamente a lo tecnológico, ¿no es cierto? El riesgo tecnológico, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, inversiones improductivas, ¿no es cierto? Que se compren determinados dispositivos pensando que van a ser beneficiosos y que en realidad no lo son, o por lo menos no como se esperaba, ¿no? El famoso optimismo de los informáticos, esto va a estar terminado y llega ese tiempo y no está terminado, ¿no es cierto? O sea, proyectos demorados, o que insumen más recursos de los que originalmente se presupuestaron, o aplicaciones que no satisfacen lo que el usuario nos pidió, ¿no es cierto? Y traen problemas. O nosotros como usuarios, cuántas veces nos quejamos de aplicaciones que son duras, difíciles, que no son amigables para lo que queremos buscar, o que directamente no hacen lo que nosotros esperamos que hagan, ¿no? Equipos obsoletos que tienen que seguir usándose, pero con todo lo que eso implica, con desactualizaciones, pérdida del soporte de las empresas, ¿no es cierto? Falta de expertos en esos dispositivos, ¿sí? Falta de capacidad de procesamiento y de almacenamiento, llegar a colmar nuestra capacidad, querer seguir operando y ver que no podemos hacerlo, ¿no? La dependencia con los proveedores, saben que hoy la tercerización está a la orden del día, y entonces muchos de nuestros procesos dependen de otros procesos tecnológicos, ¿no es cierto? Y a todo esto se le suman aquellos riesgos vinculados directamente a la seguridad de la información, a la protección de la información. Y acá reaparecen nuestras tres viejas conocidas, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y esto, tengan en cuenta que en muchos TPs, seguramente no es ninguno de ustedes que están aquí escuchando, pero yo se los marqué, encontré que cuando se le preguntaba qué aspecto de la seguridad de la información se ve comprometido, a lo que apuntábamos no es al hardware, al software, a la seguridad operativa, sino a estos aspectos que hacen a la seguridad de la información, a estas características de la información que vamos a tratar de preservar, ¿no? La confidencialidad, porque tenemos riesgos que se divulguen, que se difundan datos que no son públicos, que son secretos, o que son sensibles, o que son confidenciales, entonces no queremos que se difundan, ¿no? O que nos roben, o haya una fuga de información, ¿sí? Riesgos asociados a la integridad, por ejemplo, la modificación no autorizada de datos. Este director que en una de las preguntas de la actividad 1 había indicios de que el director anterior estaba entrando a la cuenta y entonces podría haber borrado un mail afectando la integridad, o cualquier ejemplo que se les ocurra, ¿no es cierto? O crear un registro, o borrar uno o varios registros. Y también la disponibilidad, o sea, no podemos seguir operando, ¿no es cierto? No me pude conectar, la frase, digamos, más utilizada en tiempos de pandemia. No puedo entrar a la conferencia, no puedo conectarme, o me conecto pero me saca el sistema y tengo que volver a conectarme. Bueno, estos también son riesgos vinculados con la información, pero específicamente a todas aquellas cuestiones que hagamos para asegurar, para proteger la información, ¿no? Entonces podemos decir que un riesgo es un evento potencial o futuro, ¿sí?, que si ocurre puede tener un impacto negativo. Otra vez, acuérdense de esa foto del gatito, vamos a interpretar riesgo en un sentido negativo, que puede tener un impacto
desfavorable sobre los objetivos que se fija la organización. Acá dice del negocio. Negocio es una palabra que en el idioma español se asimila mucho a empresas privadas, pero puede ser a los objetivos que plantea la actividad de la organización, si quieren sacar la palabra negocio, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿no? Hablamos de eventos potenciales o futuros, o sea, eventos que pueden o no llegar a ocurrir en el futuro o en el presente, pero todavía no ocurrieron, ¿no es cierto? Y un impacto determinado que podemos estimar y que es negativo. Podríamos decir que puede llover mañana, se parece mucho al riesgo, vamos a suponer que sea algo negativo, porque en general a nadie no nos gusta mojarnos, ¿no es cierto? Que puede que se dé o puede que no. Sabemos que en los pronósticos, sabemos que en todo lo que es climatología es probabilidad, pronóstico, no hay certezas. Entonces, puede llover mañana, es potencial, es futuro, ¿sí? Y se supone que es negativo porque de no llevar paraguas nos podemos mojar. Vamos a una definición un poquito más armada o estructurada, ¿no es cierto? Decimos que es la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento y sus consecuencias, ¿sí? Y vamos a analizar estas palabras que están subrayadas. Probabilidad es posibilidad de que algo pase. ¿Puede pasar o no? ¿Sí? No sabemos, ¿no es cierto? Un evento, que es un cambio, la ocurrencia de un cambio, algo que venía siendo de un modo, ahora es de otro, o un conjunto de circunstancias que se da. Eso llamamos evento, o llaman evento. Ahora les voy a hablar un poquito de esto que figura entre paréntesis, ¿no? Y consecuencia, ¿no? ¿Qué es el resultado, el impacto, ¿no es cierto? Cómo, de alguna manera, ese evento afecta a los objetivos. Esto que tienen entre paréntesis son normas de la Organización Internacional de Estandarización. En el caso de las que tienen arriba son 27.005, hay una serie de normas que en general se llaman la familia 27.000 porque son 27.001, 2, 3, 5, hay muchas normas, todas arrancan con 27.000, y llegan hasta 27.799, pero no es que haya sucesión, ¿no es decir, van apareciendo nuevas normas y algunos rangos que se saltean, y después está la 73 que tiene más que nada un glosario. Bueno, esto es para que vean que no son palabras que se me ocurrieron a mí, sino son palabras extraídas de normas que en general son aceptadas internacionalmente. Y básicamente, ustedes ya lo vieron esto, lo vieron sobre todo el video que está en la unidad del 3, si no me equivoco, que el riesgo se puede calcular como el impacto por la probabilidad de ocurrencia, por la posibilidad de que algo pase, en este caso ese algo es un evento que tiene un impacto negativo sobre la organización, ¿cierto? Así se calcula el riesgo. Y tenemos específicamente el riesgo asociado a la seguridad de la información, que definimos como la probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad de un bien o de un grupo de bienes y que en consecuencia cause o tenga un efecto negativo sobre los objetivos de la organización, que no es otra cosa que este cuadrito que vimos al principio y que vimos hacia el final de la presentación anterior. Entonces a mí me gustaría invitarlos a ver este pequeño video, ¿no es cierto?, que dura aproximadamente 6-7 minutos, que no es aplicado a la seguridad de la información, pero en forma muy genérica muestra o explica qué es el riesgo y cómo lo enfrentamos en realidad cotidianamente. En el video ustedes van a ver que utiliza la palabra rentabilidad. Yo les pido que no piensen en rentabilidad, piensen más en beneficios, en aspectos positivos, aspectos que nosotros queremos lograr, ¿no es cierto? Que tengan esa salvedad nomás, pero creo que el video está divertido. Si no me avisan es porque lo están escuchando. Si no lo escuchan, ahora ya lo voy a poner cuando lo ponga, por favor pongan en el chat, ¿no es cierto?, que está pasando eso.
Perdón. Perdón, se está reiniciando. No escucho nada, profe. Se escucha bastante mal, Patricia. ¿Se escucha mal? ¿Ah, sí? ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Qué se escucha bajo? A ver. Como muy bajito, así. A ver Distorsionado. ahora. Ah, bueno. Qué pena. Qué pena. A ver, vamos a hacer un nuevo intento. A ver si ahora, dándoles más volumen, se escucha mejor. Si no, me avisan. Por favor, díganlo en voz alta, si no escuchan. Si no, después se los paso. Y se los comento y se los paso. No, profe, se escucha con mucha distorsión. Se escucha con bueno, lo siento entonces, pensé que se iba a poder escuchar bien. Es la primera vez que les paso. En realidad ya lo había pasado en algún otro lado, pero no. Después se los paso. Pero básicamente, bueno, les cuento brevemente en qué. Vamos a volver para atrás. No vamos a hacer escuchar el video, después se los paso. Es divertido el video. Cuenta la historia de una persona que tiene que llegar del piso 23, por eso a los que llegaron a escuchar un poquito, el video se llama El curioso caso del piso 23, ¿no? Que es una persona que está en la terraza de un edificio de 23 pisos y quiere llegar a la planta baja, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, ¿qué puedo hacer, no? Una opción es tirarme, ¿no es cierto?, directamente desde el último piso y llegar a planta baja, que en términos de velocidad, de rapidez, es muy efectivo, porque voy a llegar muy rápidamente. Pero el riesgo es altísimo, porque lo más probable es que llegue sin vida, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos un beneficio que lo vamos a medir en términos de tiempo, que sería excelente, ¿no es cierto? Sería buenísimo, pero el riesgo es altísimo, ¿no es cierto? Tenemos otra posibilidad, que es tomar el ascensor. Pero en realidad deberíamos pensar si el ascensor no va a venir muy lleno, si no nos va a tocar un lechero, un ascensor que para en todos los pisos, ¿no? Un ascensor lechero. Si el ascensor tiene algún problema de mantenimiento y nos quedamos encerrados. Todos esos riesgos deberíamos pensarlo. Normalmente no lo hacemos, pero podríamos pensarlo. En términos de tiempo, dejando ya de lado esto de tirarnos de cabeza en el piso de arriba, podría ser el que le sigue en cuanto a velocidad, pero tiene varios riesgos que deberíamos evaluar. A lo mejor en ese edificio no le hacen mantenimiento. A mí, de hecho, me pasó en un edificio público del centro de quedarme encerrada. Por bastante tiempo me quedé encerrada, ¿no es cierto? Entonces, es un riesgo que tenemos que evaluar. Otra forma es bajar por la escalera, piso 23. Hay que ver si nuestro estado físico nos lo permite. Y digamos si nos damos un resbalón y no llegamos a la planta baja o llegamos quebrados, ¿no es cierto? Que también es un riesgo que hay que considerar. Y habría una última posibilidad, y es decir, no voy, me quedo en el piso 23, ¿no es cierto? Pero en ese caso, si bien no asumo ningún riesgo, el beneficio es cero, porque no logré el objetivo que yo estaba pensando alcanzar, ¿no es cierto? Que es llegar a la planta baja. En realidad, cuando uno piensa en riesgo, es una materia bastante complicada, donde requiere mucha especialidad. Pero lo cierto es que todo el tiempo, todas las personas, todos estamos evaluando riesgos, ¿no es cierto? Estamos evaluando constantemente riesgos que pueden afectar nuestros
objetivos, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno se posiciona frente al riesgo, ¿sí?, en realidad hay 4 posibilidades, 4 posturas posibles. Una es mitigar o modificar, es decir, empezar a aplicar medidas para reducir el riesgo a un nivel aceptable, ¿sí? Podría decir, bajo por la escalera, porque no confío en el ascensor, pero me entreno para bajar en forma rápida, efectiva, eficiente, bajo despacio para no fracturarme, para no caerme, ¿no es cierto? Y sí, ¿aplico qué medida? La medida que aplico es entrenarme para poder bajar rápidamente y en buen estado físico, llegar sano, digamos. Esas serían controles o medidas que yo utilizaría para reducir el riesgo, ¿no es cierto? Para reducir el riesgo, ¿se acuerdan uno de los casos de un empleado que porque se olvidaba la clave, la escribía abajo con Liquid, creo que decía, o la escribía en un papelito abajo del teclado? Creo que era el último ejercicio de la actividad práctica 2. Bueno, para reducir el riesgo de que los empleados se olviden de las claves, de que los empleados la anoten, ¿no es cierto? Yo lo que puedo hacer es una campaña muy fuerte de concientización, ¿sí? Una campaña, darle curso, explicarle, mire, si usted hace eso, alguien puede venir, leer esa clave y entrar en su lugar. Si entra en su lugar, a priori la organización va a pensar que fue usted, o sea, le va a atribuir a esa persona, ¿no es cierto? Entonces, a través de la realización de cursos de concientización, lo que se llaman cursos de concientización, de capacitaciones, yo puedo hacer que, de alguna manera, modificar el riesgo de que los empleados se vean tentados a anotar sus claves, ¿no es cierto? Otra cosa que le puedo entregar y enseñar a utilizar son gestores de contraseñas, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera, programas de software que permiten guardar, almacenar las claves, ¿no es cierto? Para que de ese modo nos acordamos de una sola contraseña, que es la que protege ese sistema, y no tenemos que acordarnos de cada una de las contraseñas. Bueno, la activamos para acordarnos de las contraseñas y después utilizamos la que corresponde, ¿no? Otra opción que tenemos es aceptar el riesgo. También se habla de retener. Es decir, bueno, es lo que hay, yo no quiero usar las escaleras, tomo el ascensor, sé que se puede trabar, ¿no es cierto? Sé que muchas veces viene lleno de gente, sé que muchas veces me toca uno que se detiene en todos los pisos, pero convivo con ese riesgo. No estoy dispuesta a hacer otra cosa, no quiero bajar por la escalera, no quiero, acepto que esto es como es, ¿no es cierto? Muchas veces en las organizaciones, ¿se acuerdan que lo hablamos en la videoconferencia anterior? No podemos invertir más en asegurar o proteger algo que el valor de lo que nosotros queremos proteger. No tiene sentido. Nosotros podríamos contratar un servicio de vigilancia y seguridad que arme un anillo alrededor de nuestra casa para que nadie nos robe, y además podríamos tomar un seguro importante, cosa de que si finalmente nos roban, podemos tomar todas esas medidas. Pero no estamos dispuestos a invertir tanto, o no nos parece que lo que hay adentro ese nivel es evitar que ese riesgo se materialice, como este señor que tenía la opción de no tirarse de no tirarse y de quedarse en el último piso y no bajar, ¿no es cierto? Evitamos. Es difícil esto. Evitar es prácticamente discontinuar un producto cuando se sabe que es riesgosa su comercialización, discontinuar un servicio. Entonces, bueno, uno podría directamente evitar y tomar esa postura, ¿no? Acá Alejandro dice, mi trabajo se guarda un cuaderno con claves en la caja fuerte, en mi caso soy el gestor de la clave y se hace firmar bajo la ley de defensa la no divulgación de la información. Yo no sé a qué fines se guarda ese cuaderno, a lo mejor se guarda ante la eventualidad de que se le olvide la clave y que es una clave que realmente es necesaria. Hay que ver bien cuál es el objetivo, Alejandro, que está muy bien lo que has compartido, ¿no? Y la última posibilidad es
transferir el riesgo o compartir el riesgo. Y esto básicamente se liga con todo lo que tiene que ver con los seguros, ¿no es cierto? Por eso en general ahora se tiende a hablar más de compartir que de transferir, porque cuando, por ejemplo, los bancos que contratan seguros para las tarjetas de crédito, por ejemplo, cuando alguien utiliza la tarjeta de crédito de uno de sus clientes, lo que hacen es, le terminan pagando al cliente porque tienen un seguro, ¿no es cierto? Bueno, eso en realidad no es transferir, es compartir, porque la parte financiera la cubre el seguro, pero toda la parte de recepcionar el incidente, tratarlo, contener al cliente, analizar qué pasó, eso sigue estando en manos del banco, ¿no es cierto? Entonces, a veces se habla de transferir el riesgo, en realidad se está compartiendo, ¿no? Y lo que queremos es esto, ¿no? Equilibrar los riesgos, los costos y los beneficios, y el logro de los objetivos, ¿no es cierto? Queremos lograr nuestros objetivos al menor riesgo posible. Riesgo cero nunca vamos a tener, en seguridad nunca vamos a tener absoluta seguridad o absoluta certeza, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, para tratar de disminuir estos riesgos, de minimizar estos riesgos, de evitarlos en la medida de lo posible, lo que vamos a tener que aplicar es una serie de medidas, ¿no es cierto? Una serie de medidas de seguridad. ¿Y por qué implementamos esas medidas de seguridad? Justamente para mitigar esos riesgos que hemos identificado. ¿Y cómo es este proceso de implementación de medidas de seguridad, ¿no es cierto? ¿Cómo es este proceso de mitigación, ¿no? Primero, lo que hacemos es identificar los activos. Vemos cuáles son los activos de información que nosotros utilizamos. Una vez que nosotros identificamos los activos, en general tendemos a concentrarnos en aquellos activos que son críticos, ¿no es cierto? Y entonces, para esos activos, identificamos los riesgos, ¿sí? Seleccionamos aquellos riesgos que son realmente críticos porque tienen un alto impacto o porque tienen una alta probabilidad de ocurrencia. Entonces, sobre esos riesgos nos vamos a concentrar, siempre pensando que cuando hablamos de riesgos, pensamos en que se puede afectar la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de la información, ¿no? Entonces evaluamos las implicancias, ¿no es cierto?, de esos riesgos. ¿Qué puede pasar? ¿Cuánto nos puede salir? ¿Cuánto nos puede afectar? ¿No es cierto? ¿Y qué medidas vamos a implementar para mitigarlos? Vamos a decir qué medidas, aquellas que se justifiquen en función de lo que queramos proteger. Aquellas que minimizan los riesgos, pero que no impidan que los objetivos se logren, ¿no? Y ahí tomamos una decisión, ¿no es cierto? Asumimos el riesgo o bien implementamos medidas de seguridad para minimizarlo, para disminuir ese riesgo. Entonces, ¿qué es una medida de seguridad o un control? Es una medida que modifica el riesgo, ¿sí? Y esas medidas se hacen con un objetivo que se llama objetivo de control, ¿no es cierto? Que es una declaración que describe qué se quiere alcanzar al implementar esa medida o ese mecanismo de seguridad. Bueno, acá les dejo un chiste para mí. No es muy divertido, pero por lo menos para agregar algo a mí, ¿no? ¿Y cómo tienen que ser esas medidas de seguridad para ser buenas? Bueno, tienen que estar identificadas con el objetivo. Si mi objetivo es que se proteja determinada base de datos, bueno, todas esas medidas de seguridad tienen que ser tendientes a que nadie altere la integridad de esa base de datos o conozca los datos, ¿no es cierto? O la ponga indisponible cuando requiere ser accedida o la muestre de una manera distinta a la esperada, ¿no? Esas medidas de seguridad tienen que ser económicas, ¿no es cierto? Tienen que ser, por lo que venimos hablando, no tienen que demandar recursos superiores a los que significan el valor de ese propio bien o activo a proteger. Tienen que ser apropiadas, no pueden ser desmedidas, no pueden ser inhibir derechos de las personas, ¿no es cierto? Tienen que ser apropiadas para el objetivo que se busca alcanzar. Tienen que ser sencillas o comprensibles. Cuando nosotros imponemos medidas de seguridad que son imposibles de cumplir, lo más probable es que los usuarios no las cumplan, tiendan a buscar formas de
evitarlas, ¿no es cierto? Entonces, tienen que ser fáciles de comprender por parte de quienes deban llevarlas adelante. Tienen que ser flexibles, porque estamos frente a un panorama constante de cambios, entonces no pueden ser tan estrictas que impidan el cumplimiento de los objetivos de la organización. Tienen que concentrarse en aspectos críticos, imponer medidas de seguridad sobre cosas que no son críticas, terminan desgastando a quienes tienen que implementarla, ¿no? Implementarlas. Y tienen que provocar acción, tienen que hacer que se actúe para proteger la información, ¿no es cierto? Convengamos que siempre que se implementan medidas de seguridad, atentan contra el desempeño. O sea, siempre si nosotros tenemos que llegar a un punto, por ejemplo, que es un punto muy protegido, ¿no es cierto? Un punto físicamente muy protegido, y tenemos que pasar varias barreras de seguridad, por ejemplo, y tenemos que, en un caso tenemos que mostrar la identificación, en otro caso tenemos que hacer que nos lean la huella digital, que muchas veces no son legibles, en otro punto tenemos que mostrar nuestra mochila o nuestra cartera. Bueno, eso es incómodo, ¿no es cierto? O sea, uno tiene que ser consciente que en general las medidas de seguridad, si bien a largo plazo terminan siendo beneficiosas para la organización, en el corto plazo causan disconfort. Eso tenemos que resignarnos y tenemos que tratar de que ese disconfort, esa afectación del desempeño sea lo menos posible, no sea lo más baja posible. Muy bien, y frente a estas medidas de seguridad que vamos a plantear, tenemos esta clasificación, ¿no es cierto? ¿A qué pueden apuntar estas medidas de seguridad, estos controles, ¿no? Podemos clasificarlas según el momento de aplicación en preventivas, si se adoptan antes que un evento tenga lugar y de alguna manera impiden que se materialice, impiden que ocurra, ¿no es cierto? Por ejemplo, el uso de contraseñas. El uso de contraseñas es algo que voy a utilizar preventivamente para que nadie sin autorización determinada, sin la autorización que le corresponde, acceda a un determinado dato, ¿no es cierto? Pueden ser, por ejemplo, los lectores los lectores de huellas digitales, ¿no es cierto? Que también son controles preventivos, ¿no es cierto? Pueden ser, por ejemplo, los logs, la revisión de los logs que yo hago, que estoy tratando de ver si hay algún hecho anormal, de ver si no está actuando por fuera de lo que sería un patrón normal, ¿no? Pueden actuar en el momento, ser carácter detectivos. Hay algunos especialistas que dicen que los controles detectivos en general son casi como preventivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un detector de incendio, ¿no es cierto? Un detector de incendio se supone que actúa cuando el incendio está ocurriendo, ¿no es cierto? Una alarma, ¿no es cierto?, de incendio, pero en realidad sí, no lo previene, lo detecta, ¿no es cierto?, y da un aviso en el momento en que ocurra. También se lo suele llamar en alguna bibliografía concurrente, porque ocurre en el momento, lo detecta el momento en que está ocurriendo, ¿no es cierto? O puede ser de carácter correctivo, o sea, interviene, se aplica cuando el evento ya tuvo lugar, cuando ese ataque o esa falla ya tiene lugar. Por eso decimos que es correctivo, o sea, es posterior. Entonces, puede ser antes, puede ser en ese momento, puede ser después, ya dando una respuesta, tratando de restablecer el servicio. Según su desarrollo, puede ser discrecional o no discrecional. Decimos que un control es discrecional cuando la decisión de aprobación o rechazo del elemento está en la decisión de las personas que lo evalúan. Puedo dejarlo pasar, puedo no dejarlo pasar. Depende de la decisión, la voluntad de una persona que hace la evaluación. Mientras que un control no discrecional es cuando se toma en base a parámetros fijos o permanentes, independiente de las personas que
los ejecuten, ¿no es cierto? No dependen de la voluntad. O sea, en general todos los controles que son de carácter automático caen en la categoría de no discrecionales, pero también hay algunos controles que se toman de una manera tan, de alguna manera determinada o controlada, o sea, medidas que se aplican de manera tan controlada, que no admiten lugar para la discrecionalidad, ¿no es cierto? Entonces, caen en esta categoría de no discrecional. Según la imposición, respecto a la propia organización, puede ser de carácter voluntario o mandatorio. ¿A qué nos referimos? Mandatorio para una organización es cuando está impuesto por normas externas a la organización. La regulación del sector bancario, la regulación del Estado, la regulación que podría aplicar a una fuerza de seguridad, ¿sí? Esto no se lo impone la propia organización, sino que le viene impuesto de afuera, ¿sí? O puede ser voluntaria de la propia organización. Acuérdense que la imposición tiene que ver con la organización, si es interna o externa a la organización. Entonces, cuando es voluntaria es porque la propia organización se lo impone. Por ejemplo, determinados procedimientos, por ejemplo, para alta, baja o modificación de usuarios, ¿no es cierto? O una política de seguridad. O la obligación de firmar un acuerdo de no divulgación de información de carácter confidencial o reservado, ¿no es cierto? Salvo que sea una imposición de alguna regulación externa, en general esos acuerdos son decisión de la propia organización que los implementa, ¿no es cierto? Entonces, según la imposición, pueden ser voluntarios o mandatorios. Según el tipo de implementación que se haga, puede ser manual, ¿sí? Puede ser una persona de vigilancia que está parado en la puerta del centro de datos y permite ingresar a aquellos que conoce o que están autorizados, que sabe que están autorizados o que en base a la documentación que presentan se encuentran en un listado de autorizados, o puede ser automático, con una huella dactilar o con algún tipo de credencial como una tarjeta o un token o con algún elemento biométrico, ¿no es cierto? Se verifica que esta persona está autorizada porque ya está preregistrado en una base de datos y se le permite el acceso. Entonces, según su implementación, puede ser manual o puede ser automático. Según su aplicación, no el momento sino a qué se aplican, según a qué se va a aplicar, puede ser de carácter general, cuando aplica a todo el ambiente de informático, el ambiente de tecnología, o aplicado a un sistema o aplicación específica, ¿no es cierto? Por ejemplo, un control de validación de acceso, pero a una aplicación versus un control de ingreso, por ejemplo, al lugar donde están ubicados los servidores, ¿no es cierto?, al espacio físico, o un ingreso a la red donde hay un menú donde están las distintas aplicaciones, ¿sí? O una medida de seguridad que tiene que ver con un control de integridad que se realizaría, por ejemplo, para verificar que las bases de datos no fueron alteradas de forma no autorizada, o vamos a ir al lado de una aplicación, a un control que se realiza, por ejemplo, para que ninguna factura pueda ser alterado o puede ser ingresado con una fecha anterior a la fecha de hoy. Bueno, esto es un control que tiene que ver con ese sistema específico que se está utilizando, ¿no es cierto? Y luego también tenemos controles que se caracterizan según su tipo. Puede ser un tipo de control físico, ¿sí?, que tiene que ver básicamente con la institución de barreras físicas, ¿no es cierto? La protección física, la protección del ambiente, del cableado, ¿no es cierto?, de la protección edilicia, la protección de las zonas de ingreso o egreso de personal o de equipamiento, ¿sí?, la protección de los insumos, ¿sí?, la protección física, o puede ser de carácter lógico, que tiene que ver básicamente con el control de acceso o con la utilización de técnicas criptográficas, por ejemplo, para ocultar el contenido de determinados archivos para que solamente lo vean quienes tienen las claves correspondientes. O puede ser medidas de seguridad asociadas a los recursos humanos, a capacitar, a formar a los recursos humanos para que
utilicen de forma responsable, de forma segura, toda la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, no sé si quedó clara esta clasificación, a ver qué les pareció. Esta forma de clasificar. Sí, claro, profe. ¿Sí? Está muy claro, entendible. ¿Entendible? Entonces, fíjense, es interesante tener esta clasificación, justamente por un trabajito que les voy a dar a ustedes, por eso me quería asegurar, y con esto vamos a ir terminando, y creo que lástima que no les pude mostrar el video, pero en todo caso después cuando le mande a Pablo, que es uno de los técnicos, la presentación, en lugar del video les voy a poner el link, y si tienen ganas, no es fundamental, pero es lindo el video, es un video interesante para ver el tema de riesgo. Les planteo un pequeño ejercicio. ¿Ustedes están viendo la pantalla completa, digamos la diapositiva completa, o ven el chat? Se ve todo. ¿El chat no? ¿Lo ven el chat? El chat lo vemos si lo abrimos. No, porque yo lo tengo abierto para ver si alguno acá, bueno, alguien me dice, mande el link. Sí, lo voy a pegar después le voy a mandar la presentación a Pablo para que la suba al campus, y ahí van a tener el enlace para no tener que ahora salir y buscar el enlace y tener que mandárselo. Muy bien, acá tenemos, fíjense, ¿no? Cada línea, ¿no es cierto? Cada línea horizontal es la clasificación según los distintos tipos, ¿no es cierto? Entonces yo quiero que ustedes me digan, ¿qué control les parece mejor? ¿Cuál de estos, digamos, si tenemos que elegir entre una de estas categorías, que sea preventivo, que sea detectivo o que sea correctivo, ¿cuál les parece que es el control más efectivo? ¿Cuál les parece que es el control que va a tener mayores beneficios o mayor valor para la organización? ¿Los que son de carácter preventivo, los que son de carácter detectivos o los que son de carácter correctivo? ¿Quién se anima? Puede ser el detectivo, profe. ¿Te parece el mejor? No sé si el mejor, pero te ayuda a después hacer algo más preventivo y después correctivo. Pero si vos tenés que invertir, vas a preferir invertir en medidas preventivas, detectivas o correctivas. Acá algunos ya se jugaron. Preventiva, si tengo que invertir, sí, preventiva. Preventiva, bueno, el famoso dicho, prevenir es mejor que curar, ¿no es cierto? Muy bien, de carácter preventivo. Y si tuviera que decir, aplican un control discrecional, ¿no es cierto?, donde la decisión de aprobación o rechazo depende de la voluntad, de alguna manera, de la persona que tiene que implementar ese control, que tiene que llevar adelante ese control, o no discrecional, decir, no, miren, acá los parámetros son muy fijos, no nos podemos salir de estas reglas. ¿Qué les parece? ¿Va a ser discrecional mejor o no discrecional? Por supuesto, lo discrecional va a tener un manejo de excepciones, ¿no? ¿Qué les parece? Ya se jugaron por preventivos, muy bien. Ahora se juegan por discrecional o no discrecional. No discrecional. Muy bien. Porque queremos que no se decida en base a si llueve o en base al el buen humor o la distracción, ¿no es cierto? Queremos que sea no discrecional. Muy bien. ¿Y qué les parece, no es cierto? Si tenemos algo que es exigido externamente para la organización, en general por leyes, por organismos regulatorios, en general vienen acompañados de sanciones, pueden traer cuestiones reputacionales, o voluntarios, algo que se lo impone la propia organización. Esto es general, porque depende qué punto específico, puede ser una pagada mandato de una ley o puede ser algo muy pesado de una norma interna, ¿no? Pero vamos a contraponer en general, vamos a tratar de cumplir, de imponer algo mandatorio o algo voluntario que sea autoimpuesto a la organización. ¿Qué les parece? Sí, mandatorio. En general,
lo mandatorio suele tener sanciones y cuestiones de exposición y ser objeto de auditorías. En general tiende a ser así. Por supuesto, siempre hay alguna excepción, pero en general lo mandatorio es donde tenemos que tener mayor foco de atención. Ojo, no quiere decir que por eso entonces no cumplamos con nuestras propias políticas o procedimientos internos de la organización. De ninguna manera, hay que cumplir con todo, ¿no es cierto? Pero en general vamos a tender a focalizar más sobre aquellas medidas de seguridad que se implementan, porque es obligatorio externamente, ¿no es cierto? Y controles manuales o automáticos. ¿Qué les parece que va a aportar más valor a la organización, va a ser más beneficioso? ¿Un control manual o un control automático? Automático por su economía. Muy bien, Diego. Muy bien, Cecilia. Perfecto. Muy bien. Y ahora, esta pregunta es difícil. De aplicación, un control que está embebido en una aplicación, una medida de seguridad que está embebida en una aplicación, o un control de carácter general, que tiene que ver con todo el ambiente de procesamiento o de tecnología. ¿Cuál les parece que va a ser en general más efectivo? Está difícil, ¿eh? ¿Quién se juega? ¿Alguien más? Además de Gastón. General. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Qué pasa? Yo puedo tomar un montón de medidas para proteger la base de datos por la forma en que lo gestiona, la maneja la aplicación. Pero si yo vengo externamente y accedo a esa base de datos porque el sistema de control de acceso general no funciona, la puedo alterar igual, la puedo borrar, le puedo agregar registros. Entonces, todas esas medidas que yo estoy tomando, por ejemplo, para evitar que alguien ingrese una factura con una fecha anterior a la que... viene alguien de afuera, accede a la base de datos, le cambia la fecha y ya, listo. O borra la factura o lo que sea. Entonces, en general, los controles generales, los controles generales tienden a ser más trascendentes, más efectivos a la hora de implementarlos. Por supuesto, hay que implementar todo, no zafamos de nada. Hay una persona que es un colombiano que sabe mucho, a mí me gusta mucho, y él habla de la inevitabilidad de la falla. Él dice, todo tarde o temprano va a ser atacado, va a fallar. Entonces, los controles correctivos no pueden dejar de estar presentes, pero en general, todo lo que se pueda ser prevenido, ¿no es cierto?, va a ser mucho más efectivo. Y en controles físicos, lógicos o recursos humanos, esta es una pregunta con trampa. ¿Qué les parece? ¿Hay alguno que sea mejor que los tres? Muy bien, Gastón. Acá no hay uno que sea superior al otro. Todo depende de lo que realmente querramos proteger o de aquel riesgo en el que estemos haciendo el foco. Muy bien, ya para ir cerrando y creo que voy a dejarlos. Uy, 2 minutos tengo, no sé, yo me puedo quedar, pero justo... Una consulta. Sí. Ahí cuando usted puso manual automático, nosotros, por ejemplo, tenemos una base de datos que vamos viendo todo lo que se maneja en la red interna y lo que viene de afuera a la organización donde pertenezco. Pero después cuando nosotros tenemos controles asistemáticos, que yo les decía, que nosotros hacemos controles cuando nosotros creemos conveniente, hacemos una pequeña auditoría y vamos a ver cada computadora una por una manualmente, con presencia del operador que está en ese momento, y le revisamos toda la computadora y medimos todas las medidas de contraseguridad. Para mí sería una mezcla de manual y automático, porque nosotros chequeamos la red y después vamos a chequear la PC de cada uno. En general, todos, siempre tenés una combinación, no puede ser todo automático, ¿no es cierto? No. Sí. ¿No es cierto? En general tenemos que tratar de automatizar los controles, o sea, cuanto más se automaticen,
menos esfuerzo humano va a haber, y uno se puede focalizar en otros aspectos, ¿no es cierto? Pero siempre es una combinación, ¿no es cierto? Nada es, y de ninguna manera, por favor, tomen estas tildes como que solamente hay que trabajar en controles preventivos, sino hay que trabajar en controles detectivos o correctivos de ninguna manera, o solamente hay que preocuparse cuando se viola una norma externa y no cuando es una interna, porque, ojo, si no hacemos que los empleados, por ejemplo, qué sé yo, si las altas y bajas de las cuentas de los usuarios o de los privilegios de los usuarios no son debidamente otorgados o cancelados, más allá de que eso lo exijan externamente, pueden hacer que la empresa deje de funcionar, porque puede entrar alguien que se desvinculó mal, ¿no es cierto?, y robar toda la información de la organización o algo por el estilo. Entonces, todo es importante acá. Lo que sí tenemos que tratar lo que tenemos que tender es a controles preventivos, no discrecionales, focalizados en aquellas exigencias externas a la organización, porque son las que suelen afectar más la reputación. En general, automatizar todos los controles que se puedan, no desatender los controles generales, y bueno, después, para cada problemática en particular, se aplicarán medidas de seguridad de tipo físico, lógico o aplicado a los recursos humanos. Pero por favor, no me entiendan mal en el sentido de que no es que haya uno que haya que focalizarse en un tipo solo, ¿no? Simplemente estas cajitas que ustedes tienen que ir pensando cuando van poniendo medidas de seguridad, bueno, ya pensar en todo lo que es preventivo, pensar en la automatización, a eso apunta este ejercicio, ¿no? ¿Te respondí? Sí, profesora. Muy bien. Bueno, entonces, para ir ya cerrando, y quedo abierto a preguntas, pero ya desvincular a los que no quieren. Muy bien. Muy bien. Hablamos de riesgos al principio. Es un proceso. No es algo que empiece y termina, es algo que todo el tiempo estamos evaluando y reevaluando nuevos riesgos, y que además no es un problema de la gente de seguridad, o del que se encarga de seguridad, o del que se encarga de tecnología, sino que tienen que participar toda la organización, porque quien conoce las consecuencias de que se pierda información de la base de datos del cliente es el área de clientes, ¿sí? O quien conoce las consecuencias de que se filtre información sobre las licencias por largo tratamiento del personal es el área de recursos humanos. Entonces, no es solo el área de TI, es el área de tecnología o el área de seguridad, junto a, bueno, hay organizaciones grandes que tienen áreas de riesgo también, ¿no? Junto a otros integrantes de la organización según las piezas de información que se están, o los activos de información que se están evaluando, ¿no es cierto?, que se están trabajando, ¿sí? Ninguna organización, ninguna entidad pequeñita, grande, pública, privada, está exenta de riesgo. Y los riesgos aparecen desde el momento mismo en que inicia sus actividades. Aun cuando es pensada, cuando todavía no empezó a existir, ya tenemos que considerar el tema de riesgo, ¿no es cierto? El riesgo tiene que ser identificado y reducido. Ya hablamos de que nunca va a ser eliminado porque no hay un contexto, un entorno que sea 100% seguro, ¿no es cierto? ¿Podríamos llegar a tenerlo? Y tal vez sí, ¿no es cierto? Pero sería con una cantidad ilimitada de recursos de los que ninguna organización dispone, ¿no? Y existen una variedad importante de mecanismos de seguridad, mecanismos que ustedes mismos van a generar o crear en sus entornos laborales, oficiales o en el área de seguridad, pero ninguno de ellos por sí solo va a ser suficiente, ¿sí? En realidad, deberíamos siempre pensar que a cada control tiene que haber otro control que haga de cuenta como si ese control inicial no es totalmente bueno, ¿sí? Entonces, todos los controles de algún modo están encadenados, forman un sistema de control, un programa de medidas de seguridad que van trabajando entre sí, que ninguna por sí sola es suficiente. Todos
los distintos controles se van compensando, coordinando, articulando para dar el mayor nivel de protección posible a la información y a los recursos que se busca proteger. Muy bien, ahora llegamos al final y escucho sus preguntas, si es que las tienen. Disculpen por el video que no les pude pasar, realmente pensé que iba a ser, que se iba a escuchar bien. Después se los paso. ¿Dudas, preguntas, algo que quieran saber? Bueno, te agradezco, Gastón. Aquellos de ustedes que no tengan preguntas y que ya es suficiente, digamos, con lo que escucharon, se pueden retirar. Los que, si queda alguno que tenga alguna pregunta o quiere plantear algo, contar algo o aportar algo, es más que bienvenido. Bueno, muy bien, les agradezco. Por favor, hagan las tareas. Creo recordar que la mayoría de los que veo acá la han entregado, pero están como un poco lerdos, así que por favor completen las tareas y seguramente le voy a pedir a Pablo mañana o pasado, el sábado o la semana que viene, que suba la presentación, así que van a poder ver el video. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima, que va a ser en la segunda semana de noviembre, pero ya les avisaré. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, profe. Bueno, que estén muy bien, cuídense, por favor. Gracias, profe. Hasta luego, profe, muchas gracias. Buenísimo, Patricia, cuídate mucho. Bueno, vos también, gracias, Leandro. Al colombiano, no sé, se llama Jaime, J-E-I-M-Y, Jaime Cano. Es interesante todo lo que escribe. Sé que hay muchas publicaciones de él. Sé que es medio reacio a que lo filmen, pero no sé si en YouTube puede estar. Fíjense, se llama Jaime, con G, con J, digo, Jaime Cano. Es muy bueno, es un colombiano muy bueno. No sé, Diego, fuiste vos el que me preguntaste, ¿no? Si querés escribirme por el campus y te mando algún artículo de él. Tiene artículos muy buenos. Muy bien. Bueno, saludos para todos. Que estén muy bien.